La diferencia en qué radica. Los sistemas pasivos entran en carga con la deformación del terreno. Esos son pernos o también conocidos como bulones. Entonces, los sistemas pasivos entran en funcionamiento con la deformación del terreno, y ahorita lo explico un poco más en detalle. Mientras que los anclajes de torones o de cables entran en carga mediante tracción con gato. Con gato hidráulico le metes la carga del diseño y esos se encargan ya de apretar directamente sobre la cara del talud el tensionamiento que le estamos dando. ¿De qué depende? De la magnitud de cargas. Entonces, sistemas pasivos, carga máxima en barras no autoperforantes, sino en barra convencional de 25 milímetros. Los pernos se miden en barras de acero que pueden ir desde 16, 25, 32, 40 milímetros y cada una tiene una resistencia. Comercialmente los que más empleamos en Colombia son los de 25 milímetros y los de 32 milímetros, cada uno con una resistencia. Los de 25, si mal no recuerdo, llegan a 12 toneladas y los de 32 milímetros alcanzan las 18 toneladas. Entonces, vamos a dibujar por acá un taludcillo. Entonces, vamos a suponer que tenemos nuestro talud y que vamos a tener nuestro corte. Listo, entonces este es nuestro terreno natural. Vamos a poner un color verde. Y por acá está nuestro corte. Listo. ¿Cómo definimos si vamos a colocar anclajes activos o pasivos? Pues dependiendo de la carga que vamos a tener. Eso es uno de los, ¿cómo se llama eso? Como uno de los principios de diseño, de acuerdo a la carga que vamos a necesitar. Entonces, ¿cuál es el principio de diseño? Ustedes lo que van a hacer es esto, pues la estabilidad, cuando vean taludes, esto se generan múltiples círculos de falla, pero muchísimos círculos de falla. Cuando hacemos los métodos por análisis de equilibrio límite mediante software, alcanzamos a analizar 5.000 círculos de falla probable en un segundo. Claramente esto cuando se hacía a mano pues era mucho más engorroso, mucho más difícil, y se hacía mediante métodos iterativos. Estos métodos consisten en métodos de rebanadas o de dovelas, ¿cierto? Que empiezan a discretizar la masa de suelo deslizante y a calcular por masas, ¿cierto? Cuánto pesa, cuánto se deforma, cuánto resiste el terreno, cuánto resiste a partir de los parámetros de resistencia que le vayamos a dar al terreno. Entonces, ¿cuánto resiste? Entonces esto nos define esta plataforma. Coloquémosla, ¿qué color la colocamos? Como la roja, y esto dejémoslo más bien como color negro o algo así, para no confundirnos. Listo. Entonces esta superficie de falla se contrasta con los parámetros de resistencia del material. Si lo que actúa es mayor que lo que resiste, pues esta superficie de falla generalmente va a estar por debajo de 1. ¿Cierto? Y el factor de seguridad pues lo que va a indicar es que esta zona de acá va a tener un deslizamiento. Ahora bien, lo que vamos a hacer es empezar a evaluar. Listo, pernos pasivos. Si yo ejecuto mi solución con pernos, ¿cuánto es, por ejemplo, por decir algo así, cuánto es la carga, cuánto es la masa que se me está deslizando por acá y cuánto es lo que me aguanta cada uno de los elementos de soporte que estoy colocando en esta zona de acá? Y si el conjunto de soportes que estoy instalando acá me es capaz de controlar esta carga que se encuentra acá. Si tengo una carga demasiado elevada, no sé, voy a decir 200 toneladas, algo así de una masa deslizándose,
Y sabemos que cada uno de estos elementos carga 15 toneladas, ¿cierto? En un diámetro de 25 milímetros, suponiendo que fuera 15 toneladas, creo que es 12. Pues claramente por metro vamos a tener, no sé, aquí tenemos 15, 30, 45, 60 toneladas de resistencia. 60 toneladas y con una distribución, no sé, 2 por 2 o lo que sea, quiere decir que cada 2 metros vamos a tener la capacidad de resistir 60 toneladas, ¿sí? Sí, 60 toneladas. Pero si tenemos una masa de 200 toneladas, pues la cosa se complica. Ahora, si la masa que se está deslizando es menor, es menor, ¿cierto? En teoría, si lo que tengo, si tengo 60 toneladas y al metro, en línea de pernos, tendría una resistencia de más o menos de 120 toneladas. Y supongamos que esta masa deslizante me hace una solicitación de 100 toneladas, pues el sistema funciona. El sistema me va a poder funcionar. Pero yo digo, caramba, hombre, tener pernos uno por uno, o sea, distribuidos cada metro en profundidad, me implica un gasto, pues porque tengo que estar perforando y yo preferiría más bien manejar esto con un tema de anclajes activos, ¿cierto? Que con menos elementos, por decir algo, con 3 elementos y un tensionamiento de 60 toneladas, 60, 60, 60, ya son 180, ¿cierto? Pues puedo lograr un mejor, las mismas condiciones de factor de seguridad, pero con menos perforaciones contiguas, pues puedo obtener un mejor desempeño. Ese es uno de los criterios y es el primer criterio de diseño, ¿sí? Es ver con qué carga tengo que estabilizar y cómo la puedo distribuir en el espacio de mi talud. Ahora, lo que tú me explicabas era que este corte que tenemos acá estaba propuesto como hidrosiembra, ¿cierto? Este corte estaba propuesto con una hidrosiembra. ¿Qué quiere decir hidrosiembra? La hidrosiembra es una técnica de revegetación, ¿cierto? Que se utiliza para proteger contra erosión un talud. Ahora tú me dices, es que está lloviendo mucho, el nivel freático ha crecido, ha aumentado la presión de poros y se están inestabilizando las laderas. Si yo pongo pernos, no me va a funcionar. ¿Por qué? Si yo pongo elementos muy cortos, ¿por qué no me va a funcionar los pernos? Porque ya existe un avance en la excavación y existe una deformación del terreno. Los pernos normalmente tienen que tener una secuencia constructiva. Los pernos también son conocidos en la ingeniería geotécnica como los soil nail o suelo claveteado, lo llaman los españoles. El soil nail o suelo claveteado, ¿qué requiere para su construcción? Requiere que conforme se vaya haciendo el entablado de las maquinarias y se vaya haciendo avances constructivos secuenciales, por cada avance que se vaya haciendo, se vaya garantizando la estabilización y la instalación del soporte. ¿Por qué? Porque es la única forma que garantiza que el terreno, mientras se excava, se deforma. Claro, el terreno, tú le quitas esta pata de acá, este triangulito que estoy dibujando acá, y el terreno tiende a deformarse. ¿Cómo lo controlas? Instalas un elemento de estos. Vamos a suponer que la falla fuera en todo el talud. Instalas un elemento de estos. Esto entra en carga una vez el terreno se deforma. Entonces, se deforma el terreno y tu perno que está ahí se tensiona. Eso tiene unas platinas, unas tuercas y entra en carga. Continúas avanzando en la excavación, excavas, perforas, instalas los pernos, das un tratamiento con concreto lanzado habitualmente, doble malla para que funcione esto como una pantalla estructural que transmite los esfuerzos y conforme cada vez que tú tienes un avance vas colocando estos elementos, digamos, de sostenimiento. Pero debe ser un avance controlado. Entonces, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. ¿Para qué? Para que las deformaciones vayan siendo controladas y estos pernos vayan entrando en carga conforme la deformación del terreno está aconteciendo. Ahora, si tú me dices, Inge, lo que pasa es que ya tenemos el corte hecho, quiere decir, y en algunos casos con problemas ya de inestabilidad, tocar pernos no va a funcionar porque el terreno ya se ha deformado. Entonces lo que viene después de la deformación controlada es que, por ejemplo, yo puedo perforar, colocarlos, ¿cierto? Yo puedo perforar, colocarlos, pero como la deformación ya aconteció en la cara del talud, ya aconteció, el día de mañana se me va a provocar una ruptura global. Y estos pernos no van a alcanzar a trabajar con la deformación, porque no es una deformación controlada, sino una deformación ya muy grande. Y lo más probable es que tengas problemas de inestabilidad del talud, ¿vale? Con los pernos.
Entonces, como tú ya tienes un corte ya realizado con hidrosiembra, pues mi recomendación es que se hagan la propuesta con anclajes activos. ¿Por qué? Porque el terreno ya deformó, entonces no estamos entrando en carga los elementos y cuando ocurra el movimiento va a ser una carga que no va a ser controlada y no la vas a poder sostener. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que se haga con canastas o de alguna forma descuelgues a las personas por allá arriba, se hagan unos anclajes activos, que el bulbo es esta zonita que queda por acá atrás, donde se genera la tensión y la tracción de todos los esfuerzos. Eso tiene un diseño, esta vaina es muy bacán. Los anclajes activos tienen un bulbo, ¿cierto? Que se encarga que todos los esfuerzos, porque esto tú lo traccionas con un gato hidráulico, que todos los esfuerzos se transmitan hasta acá, hasta un terreno más competente. Y lo que vas a hacer es empaquetarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hay, ya hay un, ya hay un tema de, ya hay un tema de unos esfuerzos que tú le estás aplicando directamente, no estás esperando que se deforme para entrar en carga, porque esos son cables de acero, y tú ya le estás aplicando la carga que tú consideres. Pueden haber anclajes desde 25 toneladas, porque los de 20 es muy poquito, 20 los controlas con pernos de 32 milímetros. Pueden tener anclajes desde 25 toneladas, los he visto en suelos hasta 70 toneladas, si el suelo es un suelo competente. Más de 65 toneladas, pues lo que va a provocar es que punzone el suelo. Y en roca hasta anclajes de 100 toneladas. ¿Vale? Entonces, con una propuesta de sostenimiento así, se garantiza que la superficie de falla que se ha originado por problemas de elevación por opresión, perdón, de elevación de nivel freático que te causa por opresión, sean controlados. No recomiendo el tema de los pernos por lo que te dije. Seguramente ustedes ya han tenido desprendimientos, grietas por acá arriba, inestabilidad. Ya, Claramente nosotros empezamos a pintar. Vamos a suponer que este es el nivel freático, no sé, del terreno antes de la excavación. Uy, está haciendo. Tenemos la posición del nivel freático, ¿cierto? Conforme nosotros vamos avanzando en la excavación, digamos que tenemos un primer avance por acá. ¿Qué pasó? Un segundo avance por acá y un tercer avance por acá. Un cuarto avance. Vamos a suponer que este talud lo vamos a hacer en, no sé, en 4 avances. Si nosotros cortamos acá y empezamos a tener resurgencia de aguas, es porque claramente la excavación pues genera una condición de frontera diferente a las que tenía inicialmente, en donde el agua va a tratar de salir. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Cómo nosotros deberíamos garantizar la estabilidad de los taludes que no tienen soporte principalmente? Y de los que tienen soporte también, de todos los taludes. Yo estoy a favor de siempre utilizar sistemas de drenaje. Lo que nos menciona Nuri es supremamente valioso porque nos hace ver que después de tener excavado un talud, llegar a hacer las perforaciones para los drenajes, pues como que no. Entonces, nosotros podemos hacer perforaciones, drenes profundos californianos, ¿cierto? Desde el primer avance. ¿Qué pasará si yo hago este dren? Si yo hago este dren, apenas yo termino de hacer esta excavación, ¿qué creen que va a pasar con el agua? El agua ya no me va a salir en esta cara del talud. Lo que va a pasar es que como estaba pensando que iba a apagar la capa. Dejémosla por acá. Ahorita de pronto la volvemos a necesitar. El agua lo que va a hacer es esto. Va a coger este camino y por acá va a volver a salir. ¿Listo? Entonces, inicio. Entonces, ya para el siguiente avance, cuando yo vuelvo y hago mi perforación de drenes, en cada uno de los avances, y vuelvo y hago en la pata del talud mi perforación de drenes,
¿Qué va a pasar? Empezamos es a batir el control, el nivel freático. Y a lo último lo que esperamos es esto, que la curva del nivel freático, a lo mucho cuando esté muy cargado, haga esto. Y por acá de pronto se vaya por el filtro francés que tengamos de la vía. Y no nos toque para nada en la cara del talud. Entonces, inicio copiar formato. Epa. Entonces, mira qué diferente que es tener un talud. Vamos a llevarnos por acá. Qué diferente sería tener un talud con la recarga hidráulica a tope que un talud bien drenado. Y lo que dices es fundamental. No podemos esperar a tener completo el corte para empezar a drenar, sino que conforme nosotros vayamos haciendo los avances de excavación, vamos drenando, vamos controlando. Y ojo, usted excavó, perdón, si usted excavó, llegó a este nivel, dejó el dren. Ojo que esto le va a gotear y en el siguiente nivel esa goteadera le va a caer acá. Colóquele una manguera, colóquele un bajante plástico, conéctelo con tubería con los demás drenes y hágale un bajante controlado. En geotecnia, el manejo hidráulico es fundamental. Y gracias por el comentario, Nuri, porque nos permite entender ese tipo de cosas que son fundamentales en el manejo y la estabilización de los taludes. Y ustedes dirán, no, ingeniero, pero es que yo soy un especialista en pavimentos y eso que usted me está diciendo no le veo aplicación para nada. Créame que garantizar que el nivel freático no esté saturando su talud ni su estructura de pavimentos va a permitir que realmente esto funcione bien y que este muchachón de por acá, que es el que a usted le interesa, este pavimentico que usted va a tener acá, si usted tiene todo controlado el agua, créame que esta estructura no le va a fallar a usted. Pero si por caso contrario tenemos consideraciones, tengamos los anclajes que tengamos, si vamos a tener presencia de agua, vamos a tener muchos problemas de inestabilidad, siempre, siempre, siempre la forma más económica es movimiento de tierras y sistemas de drenaje. ¿Listo? Entonces, ahí muchas gracias por la pregunta. Claramente, o sea, explicar las diferencias entre pernos y anclajes y cuándo escoger uno y el otro, pues decirlo tal vez en 15 minutos o en 20 minutos que me tome, no es tan fácil. Y usted deja acá un perno pasivo, no lo digo yo, lo dice el profe Suárez. Cuando usted combina, supongamos que este talud estuviera así, anclaje pasivo, activo, pasivo, activo. ¿Qué es lo que pasa? Que los activos están cargados, están ya tensados y el anclaje se hace para que no se deforme. Entonces, si no existe deformación del terreno, nunca van a entrar en carga estos elementos. El software de diseño usted puede hacerlo con Slide, puede hacer con GeoSlope, lo puede hacer con Plaxis, con el software de diseño que usted quiera. Le va a mostrar que este elemento puede aportar al factor de seguridad de pequeñas superficies de falla o de superficies de falla entre anclajes, pero en el sistema de estabilidad global no le está aportando nada. ¿Por qué? Porque estos anclajes realmente no dejan que se deforme, y si no dejan que se deforme el talud, pues ciertamente no estamos haciendo nada, ¿cierto? Porque estos pernos, estos sistemas pasivos trabajan con deformación. El tema está aún abierto a discusión porque, claro, yo puedo decir, si tengo un anclaje activo acá y otro anclaje activo acá y la separación es muy grande, este perno me va a controlar la deformación que existe en medio de los dos. Puede ser, claro, también he escuchado esa posición que se menciona, pero dependerá del bulbo de tensiones que desarrolle esto, porque si este bulbo se traslapa con este bulbo, pues en esta área no va a existir deformaciones. ¿De acuerdo? Y si no existen deformaciones, el perno no entra en carga y si no entra en carga, pues estamos perdiendo la plata. Pero te dejo ahí como las dos posiciones que he escuchado frente al tema. Yo en lo personal, si me preguntas a mí como diseño, no me gusta combinar los sistemas, al menos no en esta forma. Si los voy a combinar, los combino por decir algo. Inicio con un trabajo en Soinail, por ejemplo, hago un sostenimiento, o más bien, hago un sostenimiento en la parte superior en anclajes activos. Y si abajo me aflora roca, y si abajo tengo un afloramiento ya en roca, un talud en roca, lo que hago es que soporto el talud en roca con unos pernos, porque de pronto la condición puede ser diferente. ¿Sí? Y mi superficie de falla haga esto, y por acá tengo fallas cinemáticas,
y la falla cinemática se controla bastante bien con un perno y una malla triple torsión, pero no me gusta combinarlos en medio de los anclajes activos, meter pernos porque también he hecho modelos numéricos y sí me parece que no entran en la carga que uno esperaría y estamos pues gastando mucha plata en perforaciones y en pernos que de pronto se estén subutilizando. ¿Listo?